sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico del Hola, bendiciones, Señor amados Jesús. hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a una lección más de este interesante curso llamado Profetas Mayores. Estamos en la lección número 9. Hemos visto ya el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones, y estamos aquí en el libro del profeta Ezequiel, lo cual realmente no sé si vamos a tener una clase más del profeta Ezequiel. Voy a tratar de cubrir el material el día de hoy, pero si no, lo dejamos para la próxima semana, una clase adicional. Si logramos cubrir el día de hoy todo el material del profeta Ezequiel, que realmente son 3 visiones más que quiero tocar, entonces entraríamos la próxima semana al profeta Daniel. Amén. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hacer? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos ahora, Señor amado, tu bendición en todo lo que vayamos a hacer el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, porque tenemos bastante que debemos de cubrir el día de hoy. Vayamos entonces a ver lo que es el libro del profeta Ezequiel, la tercera lección en esta serie que hemos estado dando, el libro del profeta Ezequiel. Hay bastantes cosas que tenemos que aprender de este libro. Y una de las cosas que necesitamos ver son las 7 alegorías del libro de Ezequiel. Una alegoría, según el diccionario Vox, es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Y es que esto ocurre varias veces aquí en el libro de Ezequiel, amado hermano. Por ejemplo, allí en Ezequiel capítulo 15 tenemos la alegoría del ejemplo de la vid. También en Ezequiel capítulo 16 tenemos la alegoría de la esposa infiel. Amén. También la alegoría en el capítulo 17, la alegoría de las 2 águilas y el cedro. Mira, todas estas cosas Dios le da a Ezequiel, y como te repito, y lo hemos estado viendo, algunas de estas cosas él las tenía que profetizar, ¿verdad? Las tenía que hacer, pero otras él las dramatizaba, las cuales vamos a ver también cada uno de esos actos simbólicos que él hizo. Te mencioné que hay 10 actos simbólicos. Es una de las notas que vamos a ver el día de hoy. Pero miremos entonces el resto de las alegorías. Son 7 en total. La cuarta es ahí en Ezequiel 19, la leona y los cachorros. Ezequiel 23, las 2 hermanas rameras. Ezequiel 24, la olla que hierve. Y Ezequiel 34, los pastores negligentes. Cada uno de estos tiene un mensaje simbólico que Ezequiel tenía que de alguna manera mostrarle al pueblo. Pero aparte de estas alegorías, 7 alegorías, también están los 10 actos simbólicos de Ezequiel, los cuales ya vimos, si no me equivoco, vimos 5 de ellos.
Pero ahora te quiero mostrar todos los 10 para que los tengas también y si los quieres estudiar a más profundidad, lo puedas hacer. Vayamos entonces ahí a los 10 actos simbólicos de Ezequiel. Ahí en Ezequiel 4:1 al 3 está el sitio, el cual ya vimos en una de las clases. También está acostado de lado. Ese es otro, fue otro de los actos simbólicos de Ezequiel. También la porción de comida. De esta manera es que lo separan los estudiosos. Por eso te mencionaba de que algunos de estos pensaríamos nosotros que están unidos, pero los estudiosos los separan cada uno de ellos. También la navaja del barbero. Amén. Ahí en Ezequiel capítulo 5. El destierro es otro de los actos simbólicos que Ezequiel hace. También este otro, Ezequiel 21:6, donde Dios le pide que gima, que clame y que se lamente. Gime, clama y lamenta. Y la gente comenzó a preguntarle, ¿qué es esto que estás haciendo? Amén. Ahí en Ezequiel 21. También está como número 7, los caminos a Babilonia. Ese fue otro acto simbólico que Dios le pidió que hiciera. Este otro, la olla que hierve. Amén. Y el más fuerte de todos, que yo considero fue el más doloroso, la muerte de la esposa de Ezequiel. Y esto fue en vida real, o sea, la esposa de Ezequiel verdaderamente murió. Amén. Pero el 10º es también los 2 palos se convierten en uno solo. Este fue otro acto simbólico que Dios le pidió a Ezequiel. En algunos yo los llamaría dramatizaciones. Amén. En otros, como este de la muerte de la esposa de Ezequiel, fueron cosas que él tuvo que atravesar, vivir. Estos actos simbólicos ya los habíamos visto anteriormente. Por eso no vamos a entrar con mucho detalle a ello. Los hechos simbólicos de Ezequiel. ¿Te recuerdas? Aquí está varios de estos que mencionamos. El sitio, ¿verdad? Que lo mencionamos. La navaja de barbero. El destierro. La olla que hierve. Ya lo vimos todo esto. Estos fueron los 5 que nosotros vimos. Y entonces, amado hermano, llegamos a este punto de las visiones nuevamente. Mira todo lo que estamos viendo en Ezequiel. Estamos viendo los 10 actos simbólicos. Amén. Estamos viendo las 7 alegorías del libro de Ezequiel. Pero ahora vamos a entrar a ver las 6 visiones del libro de Ezequiel. Amén. Comenzamos la semana pasada a ver esta y hoy vamos a terminarla porque esta va muy de la mano de esta otra, de la visión de Jerusalén. Amén. Esta, que es la que vamos a ver el día de hoy. No podemos verlas todas porque nos tomaría mucho tiempo aquí este libro de Ezequiel, pero sí vamos a ver por lo menos, si yo pienso que podemos ver esta otra hoy, esta otra. Y por último, si tenemos tiempo, entraríamos a la visión del nuevo templo y de esa manera la próxima semana entramos al libro de Daniel. Si no logramos terminar hoy, la próxima semana haríamos una cuarta lección del libro de Ezequiel. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, y hoy vamos a entrar a ver lo que es la visión de Jerusalén. Amén. Cada una de estas son las que vamos a tratar de enfocarnos el día de hoy. Amén. Bueno, vayamos entonces y nos quedamos viendo la visión de los querubines. ¿Te recuerdas? Esto fue lo último que vimos la semana pasada. Pero ahora vamos a ver por qué te mencionaba de que a Ezequiel le están enseñando esta primera visión, porque va a hacer sentido con el capítulo 8 y el capítulo 10 de Ezequiel. Vayamos entonces al capítulo 8, donde se nos dice: entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. ¿Te das cuenta de algo? Es la misma escena que él vio en el capítulo 1, que ya nos la
escribió en el capítulo 1. Pero mira el versículo 3, dice, y extendió algo semejante a una mano y me tomó de un mechón de mi cabello. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior. Ahí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca a celos. Nos damos cuenta que entonces Ezequiel sigue en Babilonia, porque ahora el Espíritu lo está llevando a Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? Está el templo y están los que han quedado. Recordémonos que Ezequiel se vino en el segundo grupo que llegó a Babilonia. Amén. No se vino en el primero. O sea que queda todavía un grupo más y está todavía un rey ahí. Amén. Amén. Pero ahora lo está llevando el Espíritu Santo de regreso a Jerusalén, a que él mire las cosas que no se miran así tan fácilmente. Lo va a llevar a ver cosas que él ni se imagina que están ocurriendo ahí en el templo. Miremos por favor la otra parte. Aquí se están refiriendo a la diosa Astoret. Amén. Era la diosa de la fertilidad. Ahora, vayamos rápidamente a Ezequiel capítulo 8. Y en el versículo 5 nos hablan acerca de esta imagen del celo en la entrada del templo. Curiosamente, Jeremías ya había hablado un poco acerca de esto. Mire, por favor, Jeremías capítulo 44, versículo 17 dice, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca. Aquí le está hablando la gente a Jeremías. Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel está en Babilonia y Ezequiel está viendo lo que está ocurriendo en Jerusalén. Mira lo que dice. Entonces, y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Es esta misma Astoret, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. O sea, ellos no estaban dispuestos, a pesar de ver las circunstancias en que estaban, no estaban dispuestos a dejar la adoración a Astoret. Amén. Y esto es lo que ahora le va a enseñar Dios a Ezequiel. Vaya conmigo por favor al versículo 10. Y ahí en el versículo 10 dice, entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. O sea, amado hermano, estos ancianos eran los que tenían que evitar que el pueblo se fuera a idolatría. 70 varones de los ancianos quemando incienso adoraban a imágenes también. Esto lo estaba enseñando el Señor a Ezequiel. Pero ahora mire por favor el versículo 14. Es más, hay una frase que se repite seguido aquí en esta escena, y es esta, que dice, pero vuélvete aún, ahí en el versículo 6 al final, dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea que lo está llevando a ver cosas peores que están ocurriendo. Cada vez que menciona esta frase, es que lo otro que sigue va a ser mayor que lo que está viendo actualmente. Ahora en el versículo 14 nos vamos a dar cuenta que la adoración ya no es a la reina del cielo, sino que es a Tamuz. Amén. Miremos el versículo 14. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Mira lo que encontré acerca de este personaje Tamuz. Dice, según la leyenda, Tamuz era el dios del sol y la vegetación. La diosa Istar era su amante, pero le fue infiel.
Murió Tamuz, pero Istar descendió a los infiernos y logró resucitarlo en el mes cuarto del calendario hebreo, o sea, de junio a julio, lo cual explica por qué este mes llevaba el nombre de Tamuz durante la época posterior al cautiverio. En el culto de este dios, la muerte y la resurrección de Tamuz simbolizaban la muerte anual de la vegetación y su reaparición en la primavera. Había fiestas en el mes cuarto para celebrar estos acontecimientos. Primero, endechas y plañidos debido a la muerte de Tamuz, y después canciones y alegría por su resurrección. Las fiestas culminaban en bacanales y orgías repulsivas. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Qué nos está explicando este verso? El versículo 14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. O sea, es en la puerta de la entrada de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Quiere decir, amado hermano, que está terminando el tiempo de la cosecha. Y ellas estaban llorando, como lo dice aquí que era lo que hacían. Amén. Ahora estaban llorando por Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que estas. Ahora, démonos cuenta de algo. Una de las cosas que tenemos que saber es que aquí en Ezequiel capítulo 8, versículo 1, nos dan una fecha. Esta fecha es importante porque dice: y sucedió en el año sexto, o sea, estamos hablando de un 6, en el día 5 del mes sexto. Estamos hablando de un segundo 6, y démonos cuenta que nos dicen día 5, o sea, es 6, 5, 6. Curiosamente, cuando entran los, ¿cómo le ponen aquí? Los verdugos entran a sellar a todos los escogidos de Dios. Interesantemente, entran en el día 6 del mes 6 del año sexto. O sea, 6, 6, 6. Interesante, porque lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero eso me llama a mí bastante la atención. ¿Por qué? Porque si vamos ahora al próximo que sigue, que es este, el verso 16, mira conmigo por favor lo que aparece. Capítulo 8, versículo 16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor. O sea, le daban ahora las espaldas al templo del Señor. Y recordémonos que esto era importante para los judíos, porque si tú te recuerdas, en el libro de Daniel, Daniel oraba ¿hacia dónde? Hacia el templo. Él oraba hacia el templo. O sea, esto era muy importante, que cuando se buscaba de Dios, se buscaba el templo. En ese entonces se buscaba y se oraba hacia el templo, donde estaba la presencia de Dios, pero no este pueblo. Este pueblo estaba ahora de espaldas al templo del Señor, porque así estaba su vida. Pero mira por favor, y de cara al oriente, ahí es donde sale el sol, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol, dando a entender, amado hermano, que aquí, aunque no nos dicen el día sexto, sabemos de que es el día sexto. ¿Por qué? Porque está saliendo el sol. Amén. Y ellos estaban postrados hacia el sol. O sea, se está comenzando un nuevo día. Y ya nos habían dicho en el capítulo 8, versículo 1, que era el mes sexto, el año sexto, y a los 5 días. O sea, nos faltaba este día. Y cuando comienza el sexto día, o sea, 666, curiosamente, también comienza la matanza de los culpables. O sea, comienza la tribulación para ese entonces. Porque aquí en Ezequiel vamos a darnos cuenta que hay bastantes cosas con simbolismo. Amén. Bastantes cosas con simbolismo.
Bueno, ahora miremos porque los estudiosos han logrado darnos una fecha a esto que aparece aquí. Como están dando fechas, Ezequiel da bastantes fechas, nos vamos a dar cuenta, te recordarás que habíamos enseñado esta gráfica de la línea de tiempo y una de las cosas que mencionamos es de que el último rey que antes del sitio, ¿verdad? Donde la gente se comenzó a comer a sus hijos, fue Sedequías. Amén. Bueno, ahora Ezequiel está teniendo una visión de lo que viene. Él está teniendo una visión de cómo es la condición del pueblo, pero aparte va a tener, en el capítulo 10, va a tener una visión de que la presencia de Dios se levanta. Esto se va a poner interesante. ¿Por qué? Porque el capítulo 8, versículo 1, nos da una fecha. Y los estudiosos ahora nos dicen dónde cae esa fecha. Esto fue precisamente antes de lo que fue el sitio de Jerusalén. El 17 de septiembre del año 592. Recordémonos que vamos en forma descendente de los años, ¿verdad? Entonces por eso 592 es antes del sitio. Amén. O sea, Ezequiel está teniendo esta visión antes de que Jerusalén fuera sitiada. Y es que, amado hermano, esto hace mucho sentido porque ahora en el capítulo 8 se nos está mostrando los grandes pecados que están haciendo este pueblo. El capítulo 9 se nos está mostrando ahora cómo va a entrar la matanza, ¿verdad?, a Jerusalén, la destrucción, los verdugos. Y en el capítulo 10 se nos muestra cómo sale la presencia de Dios del templo y de Jerusalén. O sea, miremos rápidamente el capítulo 9 porque nos interesa ver esto. Y ahí en el capítulo 9, te lo voy a poner acá. Capítulo 9, mira lo que dice. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Ezequiel está viendo lo que Jeremías nos dijo que ocurrió cuando entraron a la destrucción, cuando entró la destrucción a Jerusalén. Pero Ezequiel lo está viendo de otro ángulo, está viendo lo que está pasando en lo espiritual. Dice, y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Amén, junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el versículo 4, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. O sea, ahora están poniendo, amado hermano, una señal en toda la gente que no les va a pasar nada. Esta gente va a ser protegida milagrosamente. Interesante, ¿no? Y date cuenta el versículo 6, porque aquí se pone interesante. Dice, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Y mira, comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Recordémonos que lo que está viendo aquí Ezequiel es una visión de algo que viene. Los estudiosos dicen, algunos estudiosos dicen que él vio una visión 5 años antes de que ocurriera la quema de Jerusalén y del templo. Entonces,
Es muy probable que Ezequiel está viendo todo esto desde un ámbito espiritual. Estos verdugos que aparece ahí, amado hermano, por ejemplo, esta versión dice que son ángeles guerreros que llevan a cabo el juicio de Dios. Amén. O sea, Ezequiel está viendo las cosas de un ámbito espiritual. Y esta visión no se cumple hasta aproximadamente 5 años después, es lo que dicen algunos estudiosos. Interesante, ¿verdad? Jeremías nos dio un ángulo, una perspectiva de lo que estaba pasando en el pueblo. Ahora Ezequiel nos está dando una perspectiva espiritual de cómo se llevaron a cabo las cosas. Ahora hace mucho sentido esto, ¿verdad? Sigamos viendo entonces, porque se pone más interesante. Vayamos ahora a ver entonces, ahí en el capítulo 10, donde la presencia de Dios abandona el templo. Amén. Capítulo 10, versículo 3, léalo conmigo. Dice, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces, allí nos están diciendo dónde estaba la presencia de Dios. Amén. Pero la presencia de Dios se está elevando. Amén. Se está yendo del templo. Dios fue fiel a la promesa que había hecho cuando se presentó este templo. Pero ya era suficiente. Ahora la presencia de Dios se va a ir y se da la impresión como que la presencia de Dios se va antes que venga cuando queman a Jerusalén y también destruyen el templo. Eso es la impresión que se está dando. Por eso nos están dando algunas fechas aquí. Amén. Miremos el versículo 4 ahora. Ahí en el versículo 4 entonces ahora nos van a mostrar lo que sigue. Versículo 4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ahora, amado hermano, se colocó en el umbral de la puerta. Y en el versículo 19, miremos por favor, dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Amén. Y ahora, por supuesto, llega a su punto del Monte de los Olivos. Capítulo 11, versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego se levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Dando a entender que esto todavía no ha ocurrido, lo regresan nuevamente allá con los caldeos, con los cautivos, y él comienza a contarles lo que se aproxima, lo que va a venir. Interesante, ¿verdad? Por eso hace sentido el capítulo 1, ahora el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. Capítulo 9 es la destrucción de Jerusalén y el capítulo 10 es cuando la presencia de Dios se va antes que sea destruido el templo. Esto, según los cálculos, se cree que ocurrió 5 años antes de ese acontecimiento. Esta visión ocurrió 5 años antes del acontecimiento. Bueno, entremos entonces al segundo tema que vamos a ver el día de hoy. El valle de los huesos secos. Ahí en Ezequiel capítulo 37, ve conmigo por favor porque vamos a leer un poquito acerca de ello.
Ezequiel capítulo 37. Esta es probablemente, si no me equivoco, es la tercera visión que estamos viendo de Ezequiel. Sí, la tercera que estamos viendo, aunque hay más, ¿verdad? La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Amén. Bueno, miremos y estudiemos algunas partes de esta visión. Los huesos secos tipifican la misma casa de Israel. Como se menciona aquí esta frase, casa de Israel, seguido en Ezequiel, lo vamos a dejar así. La casa de Israel. Tipifican la casa de Israel. Y dice que estaban secos en gran manera. Allí en el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. En primer lugar, cuando ya están hablando, amado hermano, de huesos, están hablando de muerte. O sea, la nación de Israel iba a morir. Amén. Y eso es exactamente lo que ocurre. Son llevados cautivos a todas las naciones, amados hermanos, y el tiempo de los gentiles, como nos lo dice Lucas, el tiempo de los gentiles que vienen a gobernar sobre toda la tierra de Israel. Esto ocurre en el año 70 después de Cristo, que es, como lo hemos explicado aquí, esa es la señal de Jonás. ¿Te recuerdas que Jesús les dijo que la única señal que iban a recibir este pueblo era la señal de Jonás? Jesús muere en el año 30. Jonás venía diciendo que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Bueno, ahora se vuelve profecía esa señal y es un día por año. Después de que Jesús muere en el año 30, que es cuando se cree que murió, amado hermano, 40 años después, como Jerusalén no se arrepintió, Nínive se arrepintió y nunca vieron lo que iba a venir en los 40 días. Pero ahora Jerusalén está recibiendo una profecía, señal de Jonás, y ahora ellos sí van a ver, como no se arrepintieron, van a ver lo que va a ocurrir en 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Viene la destrucción total de Jerusalén. Y queda, amado hermano, como este valle de los huesos secos. A eso se está refiriendo esto. Se está refiriendo a ese acontecimiento de lo que está viendo ahora Ezequiel. Está viendo, amado hermano, cómo quedó todo. O sea, totalmente muerta la nación de Israel. Pero hay esperanza. Porque en el versículo 12, mira lo que le dice al profeta. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, aquí tipifica que Israel regresará a su tierra. ¿Te das cuenta, iglesia? Esto es muy impresionante, porque un hombre le están enseñando todas estas visiones de acontecimientos del fin y acontecimientos que vienen cerca y acontecimientos que vienen un montón de años después, cientos de años después, vienen otros acontecimientos. Pudiéramos decir que este acontecimiento duró en espera, amado hermano, unos 2000 años, más de 2000 años. Amén. Pero sigamos viendo, porque se pone más interesante aún. Otra de las cosas que tenemos que ver es que siempre tenemos que ir a ver el contexto de las cosas. Entonces, en el capítulo 37 nos están hablando de cuando Israel regresa a ser una nación nuevamente. Es el valle de los huesos secos, como quedó Israel.
y cómo va nuevamente a regresar a la tierra de Israel. Todos los judíos. De eso se trata Ezequiel capítulo 37. Pero miremos ahora el capítulo 36. Y el capítulo 36 habla acerca de lo que fue la burla de sus enemigos, de las naciones alrededor, acerca del pueblo de Israel. Mira el capítulo 36, versículo 1 al 3. Dice: y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto el enemigo ha dicho contra ustedes, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por tanto, profetiza y di: así dice el Señor Dios, porque los han asolado y aplastado por todos lados, para que fueran posesión de las demás naciones. A ustedes los han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Bueno, pues en 1948, amado hermano, ocurre Ezequiel 37. Amén. 1948, Israel se vuelve en una nación nuevamente. Curiosamente, el oro se funde a una temperatura de 1948 grados Fahrenheit. Y es interesante porque si vamos al libro 19 de la Biblia, al capítulo 48 del libro 19 de la Biblia, o sea, 1948, mira lo que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como la mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Entonces, es interesante porque todo da a entender de que esto era solamente parte del plan del Señor. 1948, Israel se vuelve en una nación nuevamente, milagrosamente, amado hermano. Israel antes era habitada por palestinos. Y los judíos, después de 1948, comienzan a regresar a la tierra de Israel. Y aquí es donde te digo que se cumple Ezequiel capítulo 37. O sea, la visión del valle de los huesos secos. Pero falta todavía, porque ahora estamos viendo el capítulo 36 de Ezequiel. Y el capítulo 36, muchos estudiosos lo refieren como la guerra de los 6 días. Amén. El capítulo 36. Démonos cuenta que están hablando aquí de algo muy interesante. Así dice el Señor Dios: por cuanto el enemigo ha dicho contra ustedes, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. ¿Sabes por qué los estudiosos le asignan la guerra de los 6 días al capítulo 36 de Ezequiel? Porque lo que se ganó en la guerra de los 6 días fue un terreno bastante grande, donde estaba incluido las alturas del Golán. Amén. Las alturas del Golán estaban incluidas en ese terreno que se ganó en la guerra de los 6 días. Ahora, mira qué impresionante se pone esto, porque todo esto va en relación con el nacimiento nuevamente, o como que se hace una nación nuevamente, Israel. Aquellos sepulcros que se abrieron y volvió a ser un ejército gigante. Bueno, es todo en relación. Capítulo 36
el capítulo 37, y para que ocurra el capítulo 38 tiene que haber una nación establecida nuevamente, si no, no puede ocurrir el capítulo 38, que eso es lo que vamos a ver al final. Miremos entonces ahí rápidamente, y en 1967 comienza la guerra de los 6 días, que esta guerra, amado hermano, fue ganada por Israel milagrosamente. Yo he visto testimonios, yo he visto documentales de lo que ocurrió, de la forma milagrosa que ellos ganaron esta guerra, amado hermano, porque tenían todas, naturalmente, a ojos naturales, tenían todas las de perder. Pero mira, Egipto se levantó con un ejército de 100,000 soldados, 950 tanques, 1,100 carros de combate y 1,000 piezas de artillería. Jordania, 55,000 tropas y 270 tanques y 200 piezas de artillería. Irak, 100 tanques y 2 escuadrones de aviones. Las fuerzas aéreas de Arabia incluían a Libia, Algeria, Morocco, Kuwait y Arabia Saudita. O sea, amado hermano, esto iba a ser una matazón. ¿Por qué? Porque Israel solamente tenía 264,000 soldados y 200 tanques militares. O sea, amado hermano, esto iba a ser algo impresionante lo que iba a ocurrir aquí. Pero Dios los guarda. Y vayamos ahí al capítulo 36, versículo 7. Dice, por lo cual, así dice el Señor Dios, yo he jurado que las naciones que lo rodean, todas estas son naciones que lo rodean, ellas mismas cargarán sus propios insultos. Mira qué interesante. Y es exactamente lo que ocurre, amado hermano. Ahora vayamos al capítulo 36, versículo 37 y 38. Dice, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no reciba más el oprobio del hambre entre las naciones. Y ahora comienza la restauración. Israel gana la guerra aquí, la guerra de los 6 días, que está ahí escrito en Ezequiel capítulo 36. Y esto es lo próximo que sigue. El día de hoy Israel es una potencia mundial. En el 2024 se saca esta encuesta donde dice Israel tiene una población de 9.4 millones de personas. Amado hermano, el 78% de los habitantes de Israel son judíos. ¿Y qué nos dicen los próximos versos? Así dice el Señor Dios, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Una de las cosas que tienes que saber es que cuando ellos comenzaron a habitar en 1948, comenzaron a regresar a Jerusalén y a Israel, los judíos, hermano amado, todo era desierto. Como no había sido trabajado, la tierra era un desierto. El día de hoy, amado hermano, Israel es exportador de aceite de oliva para todo el mundo. Israel es exportador de vino. Israel es exportador de verduras y frutas. Y se estima, desde el año 1900, se estima, amado hermano, que Israel ha sembrado, ha plantado más de 250 millones de árboles en Israel. Dando a entender, amado hermano, que aquel desierto, como lo dice Ezequiel capítulo 36, aquel desierto ha venido a tener una cantidad de árboles. Comenzaron a ser habitados y, amado hermano, se convierte en realidad este capítulo de Ezequiel, capítulo 36. Ahora, terminamos con esto. El capítulo 38.
Aquí es la guerra de Gog y Magog. Y te preguntarás, ¿cuándo ocurre esta guerra? Bueno, la guerra de Gog y Magog, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, nos da una idea de cuándo va a ocurrir. No es la misma, y te voy a enseñar una gráfica que te va a ayudar. Ve conmigo ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. ¿Y qué dice? A Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. O sea, la misma Biblia nos da una fecha, o nos da un aproximado, mejor dicho, de cuándo va a ser esa guerra de Gog y Magog. Dice Apocalipsis 27 que es después, cuando se cumplan los 1000 años. Entonces, miremos una línea de tiempo para entender un poquito mejor esto de Gog y Magog. Recordémonos, ¿por qué es importante esta batalla de Gog y Magog? Porque tiene que haber un Israel establecido, restaurado, como te lo puse ahí en la nota. Dice, los enemigos nuevamente pelearán contra un Israel restaurado, pero el Señor los librará. Por eso es importante esta conexión del capítulo 36, capítulo 37, que es la de los huesos secos, y el capítulo 38. Amén. Entonces, miramos esta línea de tiempo para entenderlo mejor. Y aquí en la línea de tiempo nos muestran el Armagedón en primer lugar, que viene a ser después de los 7 años de tribulación. Amén. Satanás junta todos los ejércitos de la tierra para pelear contra Israel. Apocalipsis 19 al 21. Y ese mismo acontecimiento, cuando ya están juntados esos ejércitos contra Israel, el Señor viene a pelear contra el anticristo, el falso profeta y el dragón. Amén. Y todos esos ejércitos, dice dice Jesucristo regresa, pone sus pies en el monte de los olivos, lanza vivos al anticristo y falso profeta al lago de fuego, como lo menciona ahí el capítulo 19. Y entonces, amado hermano, Satanás es atado y arrojado al abismo. Según Apocalipsis 22 al 3, Satanás es atado con una gran cadena, es atado por 1000 años. Y ahora el Señor Jesús reina en la tierra. Jesús reina con todos los que se les dio potestad de gobernar, según Apocalipsis 24, y gobierna todas las naciones. Amén. Y por último, o sea, aquí, esta es la diferencia que tenemos que hacer. La batalla del Armagedón ocurre después de los 7 años de tribulación. Y la última batalla de Gog y Magog ocurre después del milenio. Amén. Después de que Jesús gobierna sobre toda la tierra. Bueno, amado hermano, seguimos entonces la próxima semana con este libro. No quiero saturar esta enseñanza de mucha información y la verdad que la visión del templo de Ezequiel es bastante información, así que la vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos y espero de que todo esto te esté ayudando a comprender todos estos acontecimientos y esto del libro de Ezequiel, que yo creo que es un libro hermoso. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.